En la fiesta de fin de año de la empresa, mi hermana levantó la mano como si estuviera en un restaurante de lujo y le dijo al mesero, con ese tono que solo usa cuando quiere humillar a alguien: ¿Puedes llamar al guardia? Por favor, quiero que saquen a esa pobre mujer de la mesa. Y ahí estaba yo, la pobre mujer, la que ella no había reconocido, la que no encajaba en su mundo, según ella. Lo irónico, lo trágico, lo casi cómico, es que todo ese evento, esa cena elegante con luces doradas, vino tinto caro y risas falsas, lo había pagado yo. Lo había organizado yo. Porque yo soy la fundadora de la empresa en la que ella trabaja. Pero en ese momento, preferí quedarme callada. Porque hay algo más fuerte que el impulso de responder. La paciencia de quien sabe que el tiempo, tarde o temprano, pone a cada quien en su lugar. Recuerdo que esa noche hacía frío, y yo había elegido un vestido negro sencillo, el más bonito que tenía. Me senté en una mesa al fondo, observando todo. Nunca me han gustado las fiestas grandes, pero esa era especial. Era una forma de agradecerle al equipo por un año difícil, pero exitoso. No tenía intención de ser el centro de atención. Solo quería ver a las personas por las que trabajo cada día. Verlas reír, disfrutar, relajarse. Pero desde el momento en que crucé la puerta, supe que había cometido un error. La mayoría de los empleados no me conoce personalmente. Nunca he sido de esas jefas que hacen alarde de poder. Firmo como Clara Navarro, mi nombre de soltera, y desde que mi esposo murió hace 10 años, he preferido mantener un perfil bajo. Nunca tuve la necesidad de demostrar nada. Pero esa noche vi con claridad cómo algunas personas tratan a los que creen que no valen nada. Amanda, mi hermana menor, estaba allí, bellísima, con un vestido rojo entallado, risueña, rodeada de gente. Yo misma le había conseguido ese empleo hace un año, cuando estaba desesperada tras su divorcio. Pero ella no sabía que trabajaba para mí. Nunca le dije. Pensé que era mejor así, dejarla crecer por mérito propio. No quería mezclar familia con negocios. Y también, lo admito, quería observarla desde lejos, saber si seguía siendo la misma mujer dulce con la que compartí infancia, o si el mundo la había cambiado. La respuesta llegó esa noche. Me acerqué a su mesa sin intención de interrumpir. Solo quería dejar una tarjeta con una nota de agradecimiento. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Amanda me vio. Me escaneó de pies a cabeza, y sin siquiera fruncir el ceño, se volteó hacia el mesero. Disculpe, señor, ¿puede llamar al guardia? Esa mujer se equivocó de lugar. Yo no supe qué decir. Me congelé. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos. Unos rieron. Otros fingieron que no escucharon. El mesero me reconoció. Lo vi en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero yo lo detuve con una leve sonrisa y un gesto de la mano. No quería hacer un escándalo. No era el momento. No era el lugar. Simplemente me di la vuelta, con la cabeza en alto, y salí del salón. Algunos pensarán que fui cobarde, que debí decirle en ese instante: ¿sabes quién soy? Pero no, eso es lo que haría a alguien inseguro. Y si algo he aprendido en mis 64 años de vida, es que no hace falta gritar para hacerse escuchar. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Esa noche regresé a casa sola, como casi siempre. Me quité los zapatos, me solté el cabello, y me serví una copa de vino barato. Me senté frente a la ventana, viendo la ciudad encendida, y dejé que las lágrimas salieran por primera vez en mucho tiempo. No por la humillación, no por el desprecio, sino por la certeza de que había perdido a mi hermana. Porque cuando alguien te ve como basura, no hay vuelta atrás. Pensé en nuestra infancia, en los días de lluvia en los que compartíamos una sola manta y un pan entre las dos. Pensé en cómo la defendía en la escuela, en cómo fui su madre cuando la nuestra murió. Y ahora, ella me había borrado de su mundo con una simple frase, una orden: quiero que la saquen de la mesa. Pero lo que ella no sabía era que esa mesa, ese salón, esa empresa entera, era mía. Y al día siguiente, el mundo de Amanda iba a cambiar. Porque a veces la vida no da segundas oportunidades, da lecciones, y algunas duelen. No busqué venganza. Lo que hice fue justicia. Porque una cosa es equivocarse, y otra muy distinta es elegir la crueldad, con plena conciencia.
Y si les dijera que antes de que ella me llamara pobre frente a todos, hubo un tiempo en el que yo le limpiaba las lágrimas a escondidas cuando se orinaba en la cama de niña, que fui yo quien vendió mi anillo de compromiso para pagarle sus estudios, cuando nadie más le tendió la mano. ¿Qué harían si la persona que criaste, que amaste como si fuera tu hija, un día se para frente a ti y actúa como si fueras basura? Porque eso fue lo que hizo Amanda. Y les juro que por un segundo creí que era otra mujer. No la reconocí, no en esa fiesta, no en esa mirada. Amanda es mi hermana menor por 10 años. Mi madre murió de parto con ella, y desde entonces fui yo quien la crió. Tenía apenas 14 años cuando aprendí a preparar papillas, a cambiar pañales, a calmar fiebres. Mis amigas jugaban a las muñecas y yo tenía una bebé de verdad. Ella siempre fue mi debilidad. La protegía de todo. La defendía cuando en la escuela se burlaban de sus dientes chuecos. Le hacía peinados cada mañana. Le escondía los dulces para que no los gastara de golpe. Yo era su mundo, y ella, el mío. Crecimos juntas en una casa modesta en Tlaquepaque. Papá trabajaba como herrero, hasta que un accidente lo dejó en cama. Ahí fue cuando todo cambió. Yo dejé la prepa para trabajar limpiando casas. Amanda apenas tenía 6 años. Recuerdo una vez que me dijo, cuando sea grande, te voy a comprar una casa con alberca. Y yo le creí, porque los niños no saben mentir. Solo sueñan. A los 15 años, Amanda floreció. Era hermosa. Su piel morena brillaba al sol. Sus ojos grandes se comían el mundo. Los hombres la seguían por la calle. Y yo, desde las sombras, me aseguraba de que ninguno se pasara de listo. Cuando cumplió 17, le dije que estudiara, que no repitiera mi camino. Y para que pudiera hacerlo, me endeudé. Vendí lo poco que tenía. Hasta el anillo de compromiso que me había dejado Gabriel, mi esposo, antes de morir de cáncer. Sí, yo era viuda, con un hijo de 9 años y una hermana adolescente a la que criar. Y aún así, nunca me quejé, porque el amor, cuando es verdadero, no exige nada a cambio. Solo da. Amanda estudió mercadotecnia. Se graduó con honores. Se mudó a otro estado. Consiguió su primer empleo en una agencia. Y durante años, hablábamos poco. Solo llamadas cortas en Navidad. A veces, mandaba flores en mi cumpleaños. Pero ya no era la niña que me decía, hermanita, hazme trencitas. Era una mujer ocupada, moderna, sofisticada. Un día me llamó llorando. Su esposo la había dejado. Se había quedado sin trabajo. Me pidió ayuda. Y como siempre, dije que sí. No le conté que yo era la fundadora de Logimex, la empresa de logística que construí desde cero tras la muerte de Gabriel. Solo le dije que conocía a alguien que podía ofrecerle una oportunidad, que le mandara su currículum. Fue contratada 2 semanas después como coordinadora de eventos internos. Un puesto sin mucha presión, bien pagado y rodeado de gente amable. No tardó mucho en volver a ser la Amanda de siempre, vestida de marca, caminando por los pasillos como si fueran su pasarela. Escuché rumores, que hablaba mal del personal de limpieza, que decía que los empleados mayores eran obsoletos, que presumía contactos, que no tenía, pero no quería creerlo. Pensé, son chismes de oficina. Ella cambiará. Con el tiempo, cambiará. Nunca imaginé que la primera vez que nos cruzáramos cara a cara dentro de mi propia empresa sería así, en una fiesta, frente a todos, y que ella me apuntaría como si fuera una intrusa. No dormí esa noche. Pensé en hablarle, en enfrentarla, pero había algo más fuerte dentro de mí. Una voz que me decía, espera, observa, deja que se muestre por completo. Y lo hizo. Amanda mostró quién era sin saber que la estaba mirando. Lo que siguió no fue venganza. Fue el inicio de una lección que llevaba años pospuesta. Porque hay heridas que solo el tiempo puede abrir. Y lo que había entre Amanda y yo no era solo sangre. Era deuda. Era historia. Era traición. A veces me preguntan cómo fue posible que mi hermana trabajara durante más de un año en mi empresa sin saber que yo era la dueña. Y la verdad es que no fue tan difícil. Basta con que una persona crea que tú no vales nada y dejará de hacer preguntas. Amanda nunca preguntó. Nunca tuvo curiosidad. Me buscó solo cuando necesitó algo. Le di un empleo sin mostrarle mi firma. Le abrí la puerta sin presentarme como fundadora.
Y lo hice por una sola razón. Quería ver con mis propios ojos quién se había convertido en realidad. En Logimex, todos me conocen como la señora Navarro. Solo los del consejo saben que soy Clara Encinas Navarro, fundadora, dueña y presidenta. Uso mi apellido de soltera para separar mi vida privada del negocio. Desde la muerte de Gabriel, aprendí que el poder real no necesita aplausos. Se ejerce en silencio, sin escándalo, sin títulos dorados colgados en la pared. Amanda entró por la puerta chica, pero con aires de grandeza. Durante sus primeras semanas, llegaba tarde, se iba temprano y trataba al personal como si fueran sirvientes. A los gerentes les sonreía con falsa cortesía. A los intendentes ni los volteaba a ver. Una vez la escuché decir: yo no estudié una carrera para estar rodeada de nacos que no saben ni mandar un correo bien escrito. Ese día supe que la humildad que alguna vez tuvo se había muerto por completo. Tenía un equipo pequeño bajo su cargo, gente joven, algunos becarios, pero su verdadero problema era con los empleados mayores, especialmente con una mujer que quiero mucho, la señora Rosalía, jefa de intendencia. Una mujer de 63 años, viuda como yo, que lleva casi 20 años limpiando nuestras oficinas. Rosalía es de esas personas que saben más de la empresa que cualquier ingeniero. Conoce cada rincón, cada fuga, cada historia. Es discreta, trabajadora y leal. Un día, vi a Rosalía salir del baño con los ojos rojos. Me acerqué y le pregunté qué había pasado. Al principio no quiso decir nada, pero después, con la voz quebrada, me dijo que Amanda le había gritado porque el salón de eventos olía a viejo y que si no podía hacerlo bien, mejor se jubilara. Me dijo que yo manchaba la imagen moderna de la empresa. Señora Navarro, me confesó, y me lo dijo con las manos temblando. Tuve que apretar los puños para no dejar que la rabia me ganara. Pero aún no era el momento. Otra historia me la contó Luis, un joven tímido de sistemas, hijo de una de mis excompañeras del colegio. Me dijo que Amanda se burlaba del acento de una empleada del call center. Dice que habla como señora de tianguis y que le da pena ajena. Luis estaba indignado, pero nadie se atrevía a decirle nada, porque Amanda había aprendido a esconder su veneno detrás de una sonrisa. Ese tipo de violencia no deja marcas visibles, pero yo las veía en los rostros de mi gente, en la manera en que agachaban la cabeza cuando ella pasaba, en cómo los chistes se morían cuando ella entraba a una sala. Yo observaba todo, callada, desde las cámaras de seguridad, desde los pasillos, desde mi oficina del piso 15, donde ella nunca entró porque pensaba que era oficinas administrativas. A veces la veía pasar por el lobby, con su bolsa de marca falsa, hablando por teléfono como si cerrara tratos millonarios, pero solo organizaba desayunos de cumpleaños. Lo que más me dolía era ver cómo mi hermana trataba a otros sin saber que yo la estaba mirando, no por el daño que me hacía a mí, sino por el desprecio con el que hablaba de personas que no tenían cómo defenderse. Porque ese tipo de crueldad es la peor, la que se ejerce con elegancia, con títulos, con jerarquías. Una noche, ya en casa, encontré una libreta vieja donde Amanda había escrito, de niña, una carta para mí. Gracias por ser mi segunda mamá. Un día te voy a comprar una casa y un coche. Vas a ver. Lloré tanto que mojé las páginas, no por nostalgia, sino porque ya no sabía en qué momento se rompió todo. ¿En qué momento mi hermana dejó de ver a la gente como personas? ¿En qué momento el éxito se volvió sinónimo de pisar a otros? Pero si algo aprendí al construir Logimex desde cero es que lo que se pudre por dentro termina cayendo solo. Y Amanda estaba empezando a podrirse. Así que decidí hacer algo, no para humillarla, sino para enseñarle lo que nunca quiso aprender, que la grandeza no se mide en palabras bonitas, ni en ropa cara, ni en saber con quién quedar bien. Se mide en cómo tratas a la gente que no puede darte nada a cambio. Y muy pronto, ella iba a conocer esa lección, de la única forma que parecía entenderla, con hechos. La justicia no siempre llega con aplausos. A veces entra por la puerta trasera, sin decir una palabra. A veces se viste de uniforme gris, huele a cloro y lleva una escoba en la mano. Esa fue la justicia que escogí para Amanda, no para hacerle daño, sino para que, por primera vez en su vida, viera el mundo desde abajo, donde muchas veces ella creyó que solo había gente invisible. El lunes por la mañana,
firmé un documento de traslado. La empresa lo llamaba Programa de Rotación Funcional para Líderes Intermedios. Una iniciativa que yo misma había creado años atrás, pensando en formar líderes con empatía. La mayoría de los jefes que participaban pasaban una semana trabajando en otras áreas: cocina, limpieza, atención al cliente, almacén. Era voluntario, pero yo, como directora general, tenía la facultad de designar a ciertos empleados en casos especiales. Amanda fue una excepción justificada. Recuerdo el momento exacto en que entregaron la notificación en su bandeja de entrada. Estaba tomando café en el comedor ejecutivo, hablando mal de una compañera, como de costumbre. Cuando abrió el correo, su rostro cambió. Primero lo leyó en silencio. Luego, se rió nerviosamente. ¿Esto es una broma?, preguntó, alzando la voz. ¿Alguien sabe de qué se trata este ridículo traslado? Nadie contestó. Todos bajaron la vista. La instrucción era clara. A partir del miércoles, Amanda debía reportarse con el jefe de operaciones de limpieza. Su tarea durante los próximos 7 días sería dar apoyo en aseo general, siguiendo las rutas nocturnas que incluían baños, pasillos y comedor. El documento estaba firmado electrónicamente por la señora Clara Encinas Navarro. Pero, como siempre, Amanda no hizo la conexión. Nunca lo hizo. Esa noche, en mi casa, me senté con una taza de té en la mano. No tenía rencor. No tenía odio. Solo un vacío difícil de explicar. Como si estuviera velando a alguien que ya no existía, aunque siguiera caminando, hablando, usando mi apellido. Lo que había hecho era justo, pero eso no hacía que doliera menos. El miércoles llegó, y Amanda apareció con maquillaje corrido, usando un pantalón deportivo costoso y una actitud de «esto no puede estarme pasando a mí». La señora Rosalía, con su sabiduría silenciosa, fue quien la recibió. «Aquí no hay jefas, señorita. Aquí todas somos iguales», le dijo, extendiéndole una cubeta. Amanda no respondió. Tomó la cubeta como quien sostiene algo sucio y la arrastró por el pasillo sin mirar a nadie. Varias personas del equipo de intendencia la reconocieron. Algunos murmuraban. Otros solo la observaban con una mezcla de compasión y justicia callada. A lo largo del día, limpió inodoros, vació botes de basura, fregó pisos. Pero cada movimiento suyo iba cargado de rabia contenida. No hablaba, no pedía ayuda, no saludaba, como si su silencio pudiera protegerla de la realidad. Lo que Amanda no sabía era que yo también estaba ahí. No como jefa, no como hermana, sino como una figura más entre las sombras, con gorra, uniforme y guantes, observando desde lejos cómo reaccionaba cuando ya no era la mujer admirada por su ropa, por su posición, por sus contactos, sino cuando era solo una más. La escuché en el comedor, diciéndole a una compañera: «Esto es temporal. Me van a devolver mi puesto. Solo están haciendo esto para humillarme. Pero van a ver». No, no se trataba de humillarla. Se trataba de abrirle los ojos, de enfrentarla con lo que ella misma despreciaba. Y aún así, no entendía, no veía. Ese primer día fue solo el inicio. Amanda regresó a casa hecha trizas, según me contó después una excompañera que vive en el mismo edificio. Lloró, gritó, rompió una copa de vino contra el fregadero. Le llamó a un amigo que tenía en recursos humanos, pidiendo explicaciones. Pero nadie se atrevía a contradecir una orden firmada por la fundadora. Nadie quería tocar ese fuego. Esa noche, me senté frente a mi escritorio y escribí en mi cuaderno personal: «La dignidad no se pierde por fregar un baño. Se pierde cuando tratas a los demás como si no tuvieran alma». Amanda todavía no lo sabía, pero esa frase estaba escrita para ella. ¿Alguna vez han visto a alguien rodeado de verdad, pero completamente solo? Así se veía a Amanda en el tercer día de limpieza. Caminaba por los pasillos cargando la cubeta como si llevara una bomba. Se ponía guantes como si le estuvieran pidiendo tocar veneno. Hablaba sola, murmurando que todo esto era una prueba absurda, que pronto la devolverían a su lugar. Lo decía tanto que parecía que lo repetía para no quebrarse, pero yo la vi, y no necesitaba romperse para saber que por dentro ya estaba hecha pedazos. Durante 3 días, Amanda pasó por todos los niveles del edificio, limpiando lo que antes pisaba sin mirar. Tuvo que lavar los baños donde antes se retocaba el maquillaje.
Sacó la basura de las oficinas donde antes entraba con tacones y su carpeta de eventos. Se agachó para recoger papeles, para fregar manchas de café seco en escritorios ajenos. Pero cada movimiento suyo era tenso, apretado, como si todo eso fuera una tortura injusta. Lo más duro de ver no fue su incomodidad, ni siquiera su frustración. Fue su incapacidad de ver a los demás, de ver que a su alrededor había mujeres mayores que hacían ese trabajo todos los días sin quejarse. Mujeres como la señora Irma, de 58 años, que llega a las 4 de la mañana con una sonrisa. O como Teresa, que tiene artritis y aún así jamás falta. El segundo día, Amanda se cruzó con Teresa y le dijo: ¿Te parece normal que nos hagan hacer esto? Esto es humillante. Y Teresa, que siempre ha sido de pocas palabras, la miró directo a los ojos y le respondió: Lo que es humillante es tratar mal a quienes sí lo hacen con el alma. Ese fue el primer momento en que vi el rostro de Amanda temblar. Yo estaba cerca, vestida como una más, cubrebocas, guantes, gorra. Nadie me reconocía, pero escuchaba todo. No lo hice para espiarla. Lo hice para saber, con certeza, si aún quedaba algo de humanidad en mi hermana. Una chispa, un arrepentimiento real. Algo que dijera: me equivoqué. Pero lo que escuchaba me decía lo contrario. Amanda hablaba con Luis, un joven nuevo del equipo de limpieza que había sido amable con ella desde el principio. Le ofrecía ayuda, le explicaba los procedimientos, la trataba como igual. Y a pesar de eso, ella seguía usando ese tono superior, disfrazado de sarcasmo. ¿Sabes quién soy yo?, le preguntó, medio en broma. En mi vida pasada, tenía una oficina, con aire acondicionado y cafetera propia. Luis sonrió, incómodo, y le respondió: Pues en esta vida tenemos trapeador. Y ganas de trabajar. Eso también vale. Pero ella no escuchaba, o no quería escuchar. Esa tarde, durante la limpieza de los pasillos del tercer piso, Amanda resbaló con el mismo trapeador que había despreciado minutos antes. Cayó sentada, empapada de agua sucia. Nadie se rió, nadie se burló. Teresa fue la primera en acercarse con una toalla. Amanda la rechazó, con el orgullo herido en los ojos. Estoy bien, gracias, dijo entre dientes. Yo me acerqué después, lentamente, con otra toalla en la mano. Bajé la voz, y por un segundo me acerqué, tanto que pude oler su perfume desgastado. ¿Segura que estás bien?, le pregunté sin que reconociera mi voz. Ella no respondió. Se levantó sola, se limpió como pudo, y siguió trapeando con los labios apretados. Esa noche, me senté en la banca del vestíbulo del edificio. Esperé a que todas salieran, y me quedé pensando: ¿cuántas veces una mujer necesita caer para entender que no se está cayendo del cargo, sino del respeto? Porque Amanda no perdía su puesto. Estaba perdiendo su humanidad. Hay un momento, justo antes de que el alma se quiebre, en que todo se vuelve silencio. No hay gritos, no hay lágrimas, no hay defensa. Solo una pausa. Una pausa donde se te cae el disfraz y no te queda más que verte al espejo y no reconocerte. Vi a Amanda cruzar esa línea el cuarto día. No dijo nada, pero lo vi en su mirada. Estaba cansada, no del trabajo, sino de cargar una mentira sobre los hombros. Porque cuando finges tanto, incluso frente al espejo, llega un día en que ni tú sabes quién eres. Aquella mañana llegó más temprano de lo habitual. Ya no llevaba maquillaje, ni su perfume de marca. Su cabello estaba recogido en un chongo desordenado y sus ojeras hablaban más que ella. Saludó a Teresa con un hilo de voz y comenzó a trapear sin que nadie se lo pidiera. Nadie dijo nada. Solo se hizo un espacio a su lado y trabajó como una más. Por primera vez, sin protestar. Yo la observaba desde lejos, sentada en el área de descanso con un termo de café entre las manos. Fingía leer un informe, pero en realidad no podía apartar la vista de ella. Porque algo estaba cambiando. Y aunque mi orgullo gritaba que no era suficiente, una parte de mí, la parte que aún recordaba a la niña que me abrazaba en las noches de tormenta, quería creer que sí. Después del almuerzo, Amanda se ofreció a limpiar los cristales del piso bajo. Nadie se lo pidió. Nadie lo esperaba. Y aunque torpe al principio, lo hizo. En silencio, concentrada. A veces se detenía a mirar su reflejo, como si tratara de entender a la mujer que se estaba convirtiendo. Fue ahí, en ese momento,
cuando Luis se le acercó con una hoja doblada en la mano. Me levanté lentamente, con el corazón apretado. Pensé que era una queja, una nota sarcástica, algo cruel. Pero no, era una carta. Me la dejó la señora Rosalía, dijo Luis, serio. Dijo que era para ti, pero que la leyeras cuando nadie te viera. Amanda la sostuvo con manos temblorosas. Caminó hacia un rincón, se sentó sola y la abrió. Yo me acerqué sin que lo notara, lo suficiente para verla leer, no para escuchar. Era una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía de Rosalía desde lejos. Amanda la leía lento, con los ojos nublados, y al final lloró. No discretamente, no como quien finge sensibilidad. Lloró con la cara cubierta, con los hombros sacudiéndose como si todo el dolor que había acumulado por años se hubiera roto en un solo golpe. No me acerqué. No era el momento. Esa noche regresé a mi oficina. Saqué una caja vieja de debajo de mi escritorio. Adentro, entre documentos amarillentos y fotos de Gabriel, encontré algo que no había visto en más de 20 años, una grabación en casete. Gabriel la había hecho poco antes de morir. Era su voz, hablándome como si aún estuviera aquí. Me decía que fuera fuerte, que no me dejara endurecer por la pérdida, que incluso si me quedaba sola, siempre eligiera el camino que me permitiera dormir en paz. Lloré, pero no por Amanda. Lloré por mí, porque llevaba años fuerte, pero también sola. Y me pregunté, ¿vale la pena seguir esperando que alguien cambie, cuando toda la vida te ha demostrado lo contrario? Al día siguiente, Amanda llegó puntual. Saludó a todos por su nombre. Agradeció a Teresa por un consejo. Y al final del turno, pidió quedarse un rato más para terminar los pasillos del ala norte. Pero yo sabía que aún faltaba una pieza, una sola verdad, y estaba a punto de encontrarla. El momento en que una mentira se rompe no suena como un trueno, suena como un suspiro. Silencioso, inesperado, definitivo. Amanda lo soltó en un pasillo del piso 4, frente a una mujer que no conocía, con una cubeta en la mano y el alma por los suelos. Lo dijo como quien escupe algo que quema por dentro. Estoy cansada de fingir. Yo lo escuché, y aunque llevaba días esperando ese momento, no fue alegría lo que sentí, fue algo más amargo, como si una parte de mí quisiera abrazarla, pero la otra ya no pudiera confiar. Era viernes por la tarde, último día de su rotación. Amanda ya no preguntaba cuándo volvería a su puesto, ni hablaba de su oficina ni de su pasado. Solo limpiaba, respiraba hondo. A veces, incluso reía con Luis o le preguntaba a Teresa cómo preparar arroz con leche. Parecía humana. Pero yo conocía ese tono. No era transformación, era cansancio. Y detrás del cansancio, a veces, se esconde la verdad más peligrosa, la resignación. Esa tarde, me llamó Ellen, mi asistente. Me dijo que había un documento urgente que necesitaba mi firma y que lo había dejado en la sala de reuniones del tercer piso. Bajé con prisa. Al llegar, me di cuenta de que Amanda estaba limpiando justo esa sala. Ella no me vio entrar, porque tenía los audífonos puestos, escuchando algo en su celular. Me quedé en la puerta, sin hacer ruido, y caminé hasta la mesa donde Ellen había dejado la carpeta. Pero algo pasó. Amanda se agachó para limpiar el suelo. Sin querer, su bolso cayó. Papeles, una pluma y un gafete cayeron al piso. Me incliné para ayudarla a recoger y entonces, por puro impulso, ella levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, largo, doloroso, como si el universo hubiera empujado ese momento hasta hacerlo inevitable. Gracias, dijo con voz ronca, tomando el gafete de mis manos. Vi su expresión cambiar. Primero fue confusión, luego duda, y después miedo. ¿Ustedes? No terminé la frase por ella. Solo asentí. Sí, Amanda. Soy yo. Se quedó quieta, como una estatua. El color se le fue del rostro. Miró el gafete, luego me miró a mí, y luego a sus zapatos mojados. No puede ser. Siempre ha sido. Hubo un silencio largo. En ese momento, nadie más en la sala. Solo ella. Solo yo. Dos hermanas separadas por años de orgullo, secretos y distancia. ¿Todo esto fue por la fiesta? Preguntó, sin mirarme. Respiré hondo. Sabía que vendría esa pregunta. No,
No fue por la fiesta. Fue por cada palabra que dijiste sin pensar. Fue por cada persona que humillaste creyendo que nadie estaba mirando. Fue por olvidarte de dónde venimos. Amanda bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sin sonido. No las secó. Tú eres mi ejemplo, Clara, y te fallé. No me fallaste a mí. Te fallaste a ti. Me acerqué, y por primera vez en años le toqué el brazo. Estaba temblando, como cuando era niña y tenía pesadillas, como cuando corría a mi cama en la madrugada para esconderse del miedo. Encontré la carta de mamá, dijo de pronto, con voz baja. La que guardaste todos estos años. Me la dio Rosalía. Me dijo que tú nunca te rendiste conmigo. Y aún no lo hago, respondí, sintiendo que mi propia voz se quebraba. Pero esta vez no puedo salvarte. Solo tú puedes decidir en quién quieres convertirte. Amanda asintió. No dijo más. No pidió perdón. No dio excusas. Esa noche no dormí. No por rabia, sino porque algo dentro de mí seguía preguntando. ¿Puede una persona cambiar de verdad o solo actúa distinto cuando ya no le queda nada? Y la respuesta aún no llegaba. Pensé que ese momento, ese cruce de miradas, esa confesión entre lágrimas, sería el comienzo de algo nuevo. Un punto de inflexión. Un respiro después de tanta herida. Pero estaba equivocada. Porque hay personas que no se arrepienten, solo se reagrupan. Y Amanda, mi hermana, no estaba rota. Solo estaba buscando la forma de volver a escalar, aunque fuera trepando sobre el mismo dolor que había causado. El lunes siguiente, volvió a su puesto original. No porque yo se lo devolviera, sino porque Recursos Humanos recibió una solicitud formal firmada por un miembro del consejo. Uno de esos hombres que Amanda supo encantar desde el primer mes. La excusa era simple. Ya cumplió con el programa de rotación. Regresará a sus funciones previas. Legalmente, no podía oponerme, pero por dentro, algo se me quebró. Ese mismo día, llegó con su blazer entallado, maquillaje impecable y una sonrisa que no me gustó nada. Saludó a todos como si nada hubiera pasado, como si los días de limpieza hubieran sido una anécdota graciosa que contar en una cena. No los nombró, no los miró, no les dio las gracias, y eso me dolió más que cualquier ofensa anterior, porque cuando alguien toca el fondo y no aprende, regresa más peligroso, más frío, más calculador. Luis me llamó al final del turno. Me pidió 5 minutos en privado. Lo vi nervioso, con un sobre en las manos. Me dijo que no quería meterse en problemas, pero que había algo que yo debía escuchar. Dentro del sobre había una memoria USB. La conecté en mi oficina, con las luces apagadas. El archivo de audio comenzó con risas. Era Amanda. ¿Puedes creer que me hicieron trapear baños? Decía su voz. Todo por una vieja loca que se cree dueña de todo solo porque le toca firmar papeles. Si supiera quién soy de verdad, no se atrevería. Silencio. Luego otra risa. Ni siquiera sospecha que yo me estoy moviendo con los peces grandes. Un par de cafés bien servidos, unas reuniones discretas, y en menos de un mes voy a estar por encima de ella. No en el organigrama, en la vida. Detuve la grabación. No por sorpresa, sino por tristeza. Amanda no había cambiado. Solo se había adaptado. La grabación tenía fecha del jueves, un día antes de nuestro encuentro en la sala de juntas. El mismo día que me miró con lágrimas, que bajó la cabeza, que me dijo que estaba cansada de fingir. Ese mismo día, ya estaba planeando su regreso, usando las mismas armas de siempre: manipulación, seducción, lástima. Me quedé sentada frente a la pantalla, viendo mi reflejo en el cristal oscuro, pensando en todas las veces que creí en ella, en todas las formas en que me pidió ayuda, en todos los años que dediqué a protegerla de todo, menos de sí misma. No dije nada a nadie. No enfrenté a Amanda todavía, porque hay momentos que no requieren escándalo, requieren precisión. Y el mío estaba cada vez más cerca. Hay una calma peligrosa en las personas que ya decidieron traicionarte. Hablan suave, sonríen más, te abrazan con una mano y con la otra afilan el cuchillo. Eso era Amanda esa semana. Más amable que nunca, más cordial, más dulce, como si quisiera convencer al mundo de que la experiencia de limpieza la había transformado. Pero yo ya no me dejaba engañar, porque mientras ella tejía su regreso con hilos de falsa humildad,
Yo ya sostenía las tijeras. Esperé el momento justo. No uno de ira, ni de impulso. Esperé un día común, uno en que nadie sospechara nada. La cité en mi oficina como cualquier otra reunión. Le pedí a Ellen que no hubiera interrupciones. Y cuando Amanda entró, vestida de blanco y con esa sonrisa de anuncio publicitario, supe que era ahora o nunca. ¿Café? Pregunté, señalando la bandeja. Claro, dijo ella, sentándose frente a mí con confianza. Qué gusto verte. El gusto es todo mío, respondí sin levantar la voz. Saqué la memoria USB del cajón y la coloqué sobre la mesa. Amanda la vio. Se tensó, pero no dijo nada. ¿Te suena familiar? Tragó saliva. No sé qué es eso. Una parte de ti, dije. De la parte que aún cree que puede escalar sin pisar a nadie más. Guardó silencio. Su sonrisa empezó a desvanecerse. ¿Me estás espiando? No. Solo escuché lo que alguien más grabó cuando creíste que nadie te oía. Respiró hondo, como si estuviera decidiendo cuál máscara ponerse. Clara, esto se está volviendo personal. Creo que estás cruzando una línea. La línea la cruzaste tú, dije, con la calma que da la verdad. El día que decidiste usar mi confianza para manipular a medio consejo. El día que volviste a tu oficina como si nada. El día que hablaste de mí como una vieja loca. Me miró con los ojos húmedos, pero ya no me movía esa lágrima fácil. Ya no creía en sus gestos aprendidos. No fue mi intención. Solo estaba enojada. Me sentí expuesta. ¿Y por eso volviste a tu estrategia de siempre? No respondió. Bajó la mirada. El silencio en la sala era espeso. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Autos, gente, ruido. Pero adentro, el tiempo se detenía. Tienes dos caminos, dije, sin voltearla a ver. Puedes presentar tu renuncia hoy, sin escándalos, con una carta digna, una salida elegante, una recomendación neutra. Nadie sabrá la verdad, excepto tú y yo. Y si no, entonces me veré obligada a entregar esta grabación al Comité de Ética, y a Recursos Humanos, y a cada miembro del consejo que firmó tu reincorporación sin saber lo que realmente tramabas. Amanda se levantó despacio. Me miró como si buscara en mi rostro a la hermana de su infancia, a la que la cargó en los días de fiebre, a la que le pagó la universidad, a la que vendió su anillo de compromiso por ella. ¿Tú quieres destruirme? No. Quiero que decidas quién vas a ser de ahora en adelante. Si la víctima que se excusa o la mujer que por fin asume lo que ha hecho. No contestó. Tomó su bolsa, la memoria USB, y salió sin decir una sola palabra. No me miró, no cerró la puerta, y aún así, fue el final más ruidoso de nuestra historia. No hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo disculpas. La renuncia de Amanda llegó en un sobre blanco, sin firma, sin emoción. Solo un texto impreso con letras frías que decía: por motivos personales, presento mi renuncia con efecto inmediato. Y aunque yo había imaginado ese momento durante semanas, tal vez durante años, no sentí alivio. Sentí vacío, porque a veces ganar también duele. La carta apareció en mi escritorio un martes por la mañana. Ellen fue quien la dejó ahí, sin decir una palabra. La abrí despacio, como si abriera una herida. Leí cada línea con atención, aunque ya sabía lo que decía. Amanda no pedía perdón, no reconocía errores, no mencionaba su paso por intendencia, ni la grabación, ni nuestras conversaciones. Nada. Era una salida limpia, práctica, fría, como si nunca hubiera ocurrido nada. Y tal vez, para ella, no ocurrió. Ese mismo día, sus cosas desaparecieron de su escritorio. Nadie supo quién las empacó. Nadie la vio salir. Algunos preguntaron. Otros callaron, pero el edificio, por primera vez en meses, se sintió liviano. Me encerré en mi oficina, cerré las cortinas y lloré, no por la pérdida, sino por lo que nunca recuperaremos. Una infancia rota, una complicidad que ya no existe, un lazo que resistió pobreza, muerte, distancia, pero no el orgullo. Días después, Marcus me llamó. Mi hijo. Me dijo que Amanda había pasado a despedirse de Tommy, que le dejó un peluche y una nota, que no lloró, pero que no comió nada, que se veía más delgada, más callada,
que le dijo, cuida a tu madre. Es más fuerte de lo que crees. No supe qué decirle. Solo le pedí que no me preguntara más. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. En Logimex, las cosas empezaron a cambiar. Formalmente, profundamente, ordené auditorías internas, reinstalé protocolos de respeto y equidad. Me reuní con cada equipo. Les hablé con la verdad. Les dije que me había hecho pasar por una de ellos, que había escuchado cosas que nunca debí escuchar, pero que gracias a eso, ahora sabía que necesitábamos cambiar. Y lo hicimos. Rosalía fue ascendida como supervisora general de operaciones. Teresa ahora lidera el programa de formación para nuevas contrataciones. Luis tiene un contrato fijo. Y cada empleado mayor de 50 años recibe ahora un bono de lealtad anual. No es caridad, es justicia. En mi casa, el silencio también se transformó. Tommy volvió a visitarme cada sábado. Jugamos, cocinamos, me hizo preguntas duras. ¿Por qué mi tía se fue triste? Tú la regañaste. No supe cómo responder. Solo le dije que a veces los adultos se lastiman sin querer, pero que eso no significa que dejen de quererse. Una noche me abrazó y me dijo, yo no te voy a dejar, abuela. Y en ese momento, supe que todo lo que había perdido valía la pena, solo por eso. Amanda se fue de la ciudad. Me enteré por terceros. No dejó dirección. No mandó mensajes. No buscó reconciliación. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Pero ya no me aferro. Porque entendí que no se trata de cambiar a otros, sino de no permitir que te cambien a ti. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco. Porque esta no fue solo mi historia. Fue la historia de muchas mujeres que alguna vez fueron llamadas pobres, viejas, insignificantes, por personas que creían tener el mundo en sus manos. No buscaba venganza, solo buscaba ser vista. Y al final lo fui. Gracias por escucharme. Ahora dime tú, ¿alguna vez te pasó algo parecido?